¿Qué vestido traerás puesto? ¿Qué de ti habrá cambiado? Seguirás aún en los huesos. ¿Quién te habrá ganado la mano? ¿Cómo será si algún día volvemos a encontrarnos? Quizás crucemos los dedos, quizás sigamos de largo y hagamos 12:24 ya de la mañana. Hoy les traemos a Más que Cultura una buena dosis de poesía con el poemario Tonteridas de Juan Carlos Prieto Martínez. En Tonteridas se encuentran poemas de temas tópicos como el desamor, el dolor o el ahora. También los hay que tocan temas sociales como la violencia machista o el VIH y otros que van dedicados a una breve hasta un colibrí o al rosal de su abuela Marina e incluso a una chincheta. Se ha venido a sumar Cultura Comprometida. Juan Carlos Prieto Martínez, bienvenido a la radio. Hola, ¿qué tal, Kiko, María? Buenos días a todos. Oye, que te has cogido un avión para venirte a la primera entrevista en estudio. Qué bien, ¿no? Totalmente. Llevo un año de promoción entre la primera edición del libro y la reedición que salió en noviembre. Y he hecho muchas radios, muchas teles y periódicos, pero tengo que reconocer que esta es la primera radio que hago en estudio y me hace muchísima ilusión, y especialmente por ser en Gran Canaria. Pues fíjate que la primera vez nunca se olvida. Pues o sea que esto segurísimo que será así. Ya esto te lo vas a llevar para siempre. Y además vaya juego de palabras para el título del libro, Tonteridas. Tonteridas. Yo creo que cuando publicas un libro de poesía, lo más complicado es encontrar un título que englobe, pues en este caso, casi 90 poemas, ¿no? En este caso lo tenía clarísimo, aun siendo una palabra sacada de un poema que no incluí en la primera edición porque el poema estaba sin terminar. Pero creo que Tonteridas describe muy bien lo que hay dentro de este libro en dos aspectos. Este juego de palabras, ¿no? De juntar la palabra heridas con la palabra tonterías está muy presente, puesto que yo concibo la lectura del libro como un juego donde el lector tiene que jugar a adivinar, a leer entre líneas. Y luego también en cuestión de la temática. Hablo muchos temas, como ha dicho María, dentro del libro, pero al final hablo de esas heridas que con el paso del tiempo te das cuenta que no merecieron ni tanto tiempo ni tanto dolor, que se convierten en tonterías, que son lecciones necesarias que nos pone la vida por delante, no tanto para saber lo que queremos, pero sí para saber lo que no queremos. Juan Carlos, en febrero de 2020, a las puertas de la pandemia, que no sabíamos la verdad, la que se nos venía encima, publicas tu primer libro. Cuéntanos, ¿cuál es el resumen del camino? ¿Cómo has llegado a publicar este poemario? Pues sí, María, como dices tú, tuve la brillante idea de publicar mi primer libro 2 semanas antes del estado de alarma. Quería que fuera una sorpresa para todos porque ni mi familia ni mis amigos supieron de la publicación del libro hasta que estaba fuera. Y al final la sorpresa me la llevé yo porque siendo un libro de poesía, sin haber hecho presentación oficial y sobre todo en medio de una pandemia, conseguimos agotar esa primera edición y en noviembre sacamos esta reedición Más Tonteridas, edición cuarentena, de cómo un virus fue capaz de meternos en nuestras casas y de sacarnos de nuestras casillas. Yo llevo escribiendo mucho tiempo, desde los 17 años y tengo ya 43, pero jamás lo hacía con ánimo de publicar. Al final, creo que escribir en mi caso es una muy buena forma de conocerme mejor a mí mismo y a veces es necesario vaciarte para volver a llenarte y yo lo consigo escribiendo. Es lo que tiene tu poesía, ese juego de palabras que nos invitan a reflexionar, porque acabas de decir un titularazo, ¿no? Sí, la pandemia, el estado de alarma, nos metió en casa, pero nos sacó de nuestras casillas. Totalmente. Buenísimo. Me gusta muchísimo este juego de palabras. De hecho, yo lo que escribo lo llamo una antología de mis antojos, ¿no? Porque al final lo que hago es escribir sobre aquello que me apetece, ¿no? De hecho, en cuestión de 10 días sale el segundo libro, que también es otro juego de palabras. En la portada se ve la palabra sentimiento con la E tachada y he puesto una I y se ve perfectamente por los colores sentimiento, ¿no? Ahí hablo de esas decisiones que tienen que ver con lo sentimental, que a veces tomamos dando más atención a lo que pensamos que a lo que sentimos, y ahí es cuando nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Es verdad que sin sentimientos mentimos, ¿sí? Los sentimientos son claves y son fundamentales para la vida. Totalmente. Yo creo que es mucho mejor decir las cosas con el corazón en la mano que con la mente fría. Pero tú eres licenciado en Filología Inglesa, que rico, por la Universidad de Alicante. Llevas 15 años ejerciendo la docencia tanto en universidad como en institutos, 5 de ellos en Estados Unidos, pero ¿dónde nace Tonteridas? Pues yo creo que Tonteridas es el resumen de, pues eso, de muchísima experiencia, muchísimos lugares en los que he vivido, muchísimas mudanzas
Y al final yo creo que todos tenemos alguna tontería, ¿no? Porque, y el que no la tenga será más porque en lugar de vivir sobrevive, ¿no? Y benditas tonterías. Este es no sé, un poco el resumen de mi historia, ¿no? Y yo creo que al final todos tenemos una historia que contar. Sin presentaciones oficiales, sin firmas, sin ferias. Pero ahí, Juan Carlos, has agotado la primera edición de Tonteridas, una de las bondades del mundo online y las redes sociales, llegar a todos sin moverse de casa. ¿Has cambiado algo para la segunda edición? Pues la segunda edición va muy en esa línea. Perfectamente se podría haber llamado Tonterí 2, ¿no? Porque es como una segunda parte. Sí. Sí que es cierto que son poemas más actuales que he escrito en este último año, que parece que a nivel personal no me han pasado muchas cosas, pero bueno, a nivel, no sé, histórico ha pasado algo que yo creo una herida que vamos a tardar tiempo en cicatrizar y que para algunos probablemente no lo consigan nunca. Pero bueno, yo al final lo que intento con este libro es pues que al menos sirva de bálsamo en este proceso de aceptación de esta nueva forma de vida, ¿no? Te muestras a ti mismo, desde luego lo haces sin reparo, porque eso es lo que tiene la poesía, que es un poquito como un espejo a través de las letras. ¿Qué hay de tus 3 años en Kentucky y de tus 2 años en Miami? Pues He dicho bien sí, Kentucky. sí, perfecto. Pues no sabría decirte, no hay ningún poema que esté dedicado pues a esos lugares. Pero sí que es cierto que este libro me ha servido para reencontrarme con muchísima gente a la que he ido dejando atrás en el camino, no solo en Kentucky y en Miami, sino también en Córdoba, en Málaga, en Almería. Incluso tengo alumnos de hace 16 años que me han mandado fotos con el libro, alumnos americanos, alumnos de Kentucky, que han comprado el libro, alumnos que no saben prácticamente nada de español. Y no sé, me ha hecho muchísima ilusión, por ejemplo, un profesor del sur de Argentina. Pero han comprado el libro por la foto, ya te digo, ¿eh? No creo, ¿no? No tiene fotos el libro. La portada y poco más. Esas son las gamberradas de Kiko, ¿eh? Ya, sí. Y luego también tengo que decir que hay un poema que metí dentro de la reedición que se llama Cuarentena, que tiene doble lectura, que según se lea, si se lee de arriba abajo, da una visión negativa del hecho de estar encerrado en casa, y si lo lees de abajo arriba, da una visión positiva. Creo que ese fue el poema que hizo boom. Y incluso un profesor del sur de Argentina, de Patagonia, utilizó ese poema para hacer un proyecto literario con sus alumnos confinados, y dicho proyecto acabó en otro libro que se llama La voz compartida, ¿no? ¡Qué bueno! Sí. Maravilloso. Oye, el libro lo empiezas a escribir en Córdoba después de sacar plaza como docente en Andalucía. ¿Por qué poesía? Pues eso es lo que yo me pregunto todos los días, porque es cierto que yo, por ejemplo, soy un gran lector de narrativa, no soy especialmente un gran lector de poesía. Creo que la poesía me ha buscado y me ha encontrado, y es por eso por lo que escribo poesía. El segundo libro va a ser también de poesía, pero el tercero ya voy a serle un poco infiel, y va a ser una historia juvenil enfocada más a alumnos de la ESO. ¿La escritura es terapéutica para ti? ¿Por qué? Totalmente, yo creo que es una terapia brutal. Yo creo que hay gente que tiene mayor facilidad para mostrar sus sentimientos hablando y con gestos, y luego quizá, como me ocurre a mí, lo hago mejor expresándolos a través de la pintura, que por ejemplo en la parte trasera del libro hay también pinturas hechas por mí, y a través de la escritura. 80 poemas, ni uno más ni uno menos. ¿Cómo han sido elegidos? Pues yo lo llamo La vuelta a mi corazón en 80 poemas, ¿no? Haciendo así alusión a Julio Verne y su vuelta al mundo en 80 días. El proceso de elección ha sido bastante difícil porque tenía muchísimo escrito. Pero bueno, al final lo que he intentado es ser honesto con el lector, y he cogido aquello que a mí más me toca, ¿no? Y creo que cuando escribes poesía al final es un ejercicio de sinceridad, de lanzarse al vacío en cuestión de sentimientos, y una vez que lo publico, yo ya dejan de ser mío. Yo digo que este libro es un pequeño trozo del espejo de mi alma, ¿no? Y lo único que quiero es que la gente se vea reflejado en ese espejo. Tu lema ahora en la vida, por lo que he leído, es no pospongo ilusiones. Cuando hay algo en la vida que te ilusiona, vas a por ello. ¿Cómo te ha mortificado la pandemia? ¿O ha sido una oportunidad? Bueno, a mí la pandemia, tengo que decir que me ha dado la sorpresa de mi vida, que ha sido todo lo que ha pasado con este libro. Creo que tengo que estar muy agradecido a este libro porque me ha mantenido la mente muy ocupada. Me he dedicado
prácticamente a trabajar. Yo trabajo de profe en un instituto en el sur de Murcia y luego, pues, bueno, perimetrado, confinado, en cuarentena. Y bueno, no sé, yo creo que la pandemia sí que le ha venido bien al libro. Creo que ha sido de las pocas cosas beneficiosas que ha tenido esta pandemia. Todas las personas que estamos vivas tenemos heridas que curar. Eso es así. ¿Y crees que a lo mejor Tonterías nos ayudará a curar alguna herida? Bueno, me encantaría pensar que sí, pero yo ya me daría por satisfecho que si por lo menos sirve de bálsamo en esa curación o en esa cicatrización, ¿no? Ujú. Algunas escritoras dicen que ayuda mucho a imaginarte al público lector, a quien lee el libro, incluso que se imaginan a personas concretas. ¿Es tu caso? ¿Te imaginas quién lee el libro? Pues no, sinceramente no. Yo creo que primero escribo para mí y luego, al tocar temas tan terrenales como son la decepción, el miedo, el amor, el desamor, yo creo que al final va a llegar a todo el mundo, ¿no? O por lo menos eso es lo que quiero pensar. Pero sí que es cierto que me llegan mensajes de mucha gente que ha leído algún poema, que lo ha compartido, que me dicen que parece que son escritos para ellos. Y yo creo que eso al final es la mayor satisfacción, ¿no? La verdad que satisfacción también tenerte con nosotros. Por cierto que hay un oyente que dice felicidades, enhorabuena, ese bálsamo de Tonterías, dice genial. Muchísimas gracias. Pues sí, la verdad que los oyentes muy pendientes también de lo que nos estás contando aquí. La poesía nos transporta de otra manera que la narrativa. Hablabas de que quizás a ti siempre te ha captado más la narrativa y que ahora lo has plasmado en poesía, pero ¿es quizás una forma de transportarnos de otra manera? Pues yo creo que al final son pequeñas historias, ¿no? Pequeñas reflexiones y bueno, son quizá más fácil de leer. Yo digo que mis poemas no tienen nada que ver con la poesía tradicional porque yo recuerdo cuando estaba en el cole que leía estos poemas que de cada frase que leía tenía que buscar 2 palabras en el diccionario. Son poemas mucho más sencillos a primera vista, pero sí que es cierto que tras una lectura, una segunda lectura, una tercera lectura, se encuentra mucho más escondido. Incluso hay nombres que se pueden sacar mirando la primera letra de cada verso, palabras inventadas, muchas palabras inventadas. No sé, yo animo a la gente que lo lea con tranquilidad y bueno, pues eso. Que lo lea. Que lo lea, sí. ¿Y jugará algún papel la edad y el sexo del lector, de la lectora? Pues yo quiero pensar que tampoco, no sé. Yo creo que al final, lo que he dicho antes, estoy hablando de cosas tan terrenales que nos pasa a todos. Incluso yo creo que de todos los poemas que hay, no hablo en masculino. Perfectamente se puede ver reflejado un chico o género una chica. neutro? Sí, totalmente. Al final la poesía es eso, ¿no? No sé, el que te llegue, el que te toque, el que te haga clic de alguna manera, con una media sonrisa o el vello de punta, un nudo en la garganta, no sé. La verdad es que uno también se plantea, al final, quizás más que poemas son reflexiones que nos ayuden a pensar. Sí, eso es lo que yo tengo puesto en la sinopsis del libro. Yo lo llamo más reflexiones. Incluso digo que mientras algunos hacen 2 flexiones al día para reflexionar, no, perdón, mientras que algunos hacen 2 flexiones al día para reflexionar, yo escribo, ¿no? Es lo que yo hago para reflexionar. Oye, ¿tienes poema favorito de entre los 80? Pues hay un poema que sí, que es mi favorito, que se llama Menos Menos, que habla de una historia que cada vez es menos historia, o por lo menos así lo veo yo, pero después de leer el poema te das cuenta que esa historia que tú crees que es menos historia sigue estando muy presente en tu vida, ¿no? Si te apetece leerlo, a nosotros, ¿verdad, María? Nos apetece escucharlo. Sí, encantadísimo. Pues yo encantado. Incluso este poema perfectamente se lo podíamos dedicar a este virus que tenemos tantas ganas de que desaparezca de nuestras vidas. Vale, Así que voy con él. va por él. Menos menos. Cada vez te echo de menos menos. He conseguido dejar de pensarte. En mis momentos eres un momento y en mi presente ya no eres constante. Cada vez te echo de menos menos. Ahora ya no me pierdo en tus detalles. Pasaste de portada a pasatiempo, de plato principal a ser entrante. En mi cama eres solo media vuelta y en la ducha simplemente enjabonado. En mi almuerzo
trago de leche de espelta. Y en la cena, siempre, el último bocado. En mi cartera, eres como una peseta. Y en el teléfono, el botón del apagado. En la piscina, una abrazada a la derecha. Y el retroceso, al escribir, con el teclado. Cada vez te echo de menos. Muy bien. Qué bueno. Muchas gracias. Menos es lo que queremos para el virus, ¿verdad? Totalmente, yo creo que nada es lo que... Menos es lo que queremos para este estado de alarma, menos queremos ya todos estar vacunados Sí. y menos queremos recuperar esa normalidad perdida. ¿Qué planes tienes con la segunda edición del libro? Bueno, me queda todavía que hacer algo de promo, pero ya me voy a centrar a partir de 10 días, dentro de 10 días, con el nuevo libro, que tengo la primera presentación, que es curioso tener la primera presentación de tu segundo libro, porque no pude hacer presentación con este primero, la tengo el día 23 en mi pueblo, el día del libro, y nada, hay planes de presentaciones este verano, o sea que tengo muchas ganas pues eso, de compartir mis tonterías y mis sentimientos con la gente, ¿no? En vivo. Decías menos, pero nosotros siempre queremos más literatura, Sí. más poesía y más personas como Juan Carlos Prieto Martínez, que además nos ha encantado que se haya cogido un avión para estar y sumar hoy aquí con nosotros en Una más Uno desde los estudios de Canarias Radio en Gran Canaria. O sea que, Juan Carlos, cuando quieras aquí tienes tu casa. Pues muchísimas gracias, encantado de estar aquí, por darme esta oportunidad de compartir mi poesía aquí en Gran Canaria, y cuando vuelva seguro que os haré una Te guía. vienes a Tenerife cuando vuelvas. Vale, totalmente, venga, hecho. Como, Sí. como tarde en el carnaval del 22, También. que es una buena época. Venga. Gracias por sumar A en nuestra vosotros, mañana de gracias. radio. Adiós. Juntos sonamos mejor. María Domènech y Kiko Barroso.